Para muchos expertos empieza un conflicto bastante complicado entre Estados Unidos y en este caso Rusia. Y es que en ese sentido hemos comentado lo que ha sucedido con respecto al Nord Stream, las fuertes palabras que ha tenido el presidente Vladimir Putin contra la administración de Joe Biden y obviamente también lo que está sucediendo en Ucrania y estas 4 regiones que participaron en el referéndum. Pero esto va un poco más allá. A día de hoy está empezando a especularse con respecto a cuál va a ser el rol que ahora va a tener la Alianza Atlántica con este nuevo golpe que se le ha asestado obviamente a la administración de Volodymyr Zelensky. Y hemos visto previamente que el propio secretario general de la OTAN les ha dicho que todo es complicado en Ucrania, pero que recuerden que la OTAN no tiene nada que ver con Ucrania. Los están apoyando, sí, pero no es parte de su problema. Es decir, que no hay un conflicto que se esté viviendo en territorios de la Alianza Atlántica. Esto es lo que ha dicho Jens Stoltenberg, que demuestra pues un distanciamiento. Pero lo que está sucediendo en el propio territorio norteamericano ha empezado a preocupar a la comunidad internacional y más específicamente debería preocuparle más a Volodymyr Zelensky, porque Estados Unidos es uno de los principales aliados de Ucrania. Esto es innegable. Y sin embargo, el propio asesor de seguridad de Estados Unidos, Jake Sullivan, acaba de decir que la candidatura de Ucrania a la OTAN debe esperarse y debe aceptarse en otro momento, como diciendo que no es una buena idea que en este momento se presenten o que intenten unirse a la Alianza Atlántica. Esto obviamente en respuesta a lo que dijo previamente Zelensky. En ese sentido, con el golpe que se le está asestando a la administración de Zelensky, que ahora le digan que de repente en otro momento, más tarde, sin saber realmente lo que pueda pasar en un futuro, para muchos expertos se está empezando a generar el distanciamiento de Occidente con Ucrania. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo este viernes que la candidatura de Ucrania a la organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, a la OTAN, debería considerarse tal vez en otro momento, teniendo en cuenta el conflicto que se vive en curso con Rusia. Y es que según sus palabras, es la mejor manera de apoyar a Ucrania que sea en forma práctica sobre el terreno y que este proceso de adhesión a la Alianza Atlántica se debe abordar en otro momento, en un momento diferente. Es lo que ha dicho Jake Sullivan durante una rueda de prensa al referirse a la solicitud de Kiev de unirse a la Alianza Atlántica lo más rápido posible. Esta postura por parte de Zelensky de unirse lo antes posible, ya se había comentado en anteriores ocasiones cuando en la administración de aquel entonces del Reino Unido de Boris Johnson, él mismo estaba pidiendo una cierta excepción para que Ucrania se una ya a la Alianza Atlántica y sin embargo la OTAN no escuchó esta solicitud y ahora aparece Estados Unidos a decirle que en este momento mejor no se una a la OTAN. En este caso, para muchos, lo que se está poniendo sobre la mesa es cierta situación de desentendimiento, de falta de compromiso por parte de Estados Unidos. Recordemos que ya en el pasado el propio Zelensky dijo que hasta sus aliados los habían abandonado, y parece que esta situación es bastante coherente con lo que está pasando a día de hoy. En una situación también en la cual Estados Unidos lo único que apunta a hacer es imponer más sanciones a la administración de Vladimir Putin, aunque en este caso ahora Estados Unidos ha tenido una idea brillante y es ponerle sanciones a cualquier país del mundo que decida apoyar la adhesión por parte de Rusia de los 4 territorios que por mediante el referéndum y que hemos comentado en diferentes videos han terminado adheriéndose a la administración en Moscú. Sí, así como lo oyen, Estados Unidos va a aplicar sanciones entonces a quienes terminen apoyando esta adhesión. Y esto lo ha dicho nada más y nada menos que el propio asesor de seguridad, como hemos comentado, Jake Sullivan. En ese sentido, para muchos expertos, esta es una apuesta bastante coherente con lo que estaba haciendo Estados Unidos, el tema de aplicar sanciones, pero que de repente no terminan satisfaciendo el punto de vista y las necesidades que en teoría tendría pues la administración de Volodymyr Zelensky. En un segundo punto igual de importante, debemos comentar que se han empezado a generar tensiones entre Rusia y Estados Unidos a un nivel ya bastante preocupante. Y es que, por ejemplo, Rusia acaba de vetar ante la propia Organización de las Naciones Unidas la resolución de Estados Unidos que condena los resultados de los referéndums. En ese sentido, entonces, el propio gobierno ruso vetó un proyecto de resolución de Estados Unidos y Albania en el Consejo de Seguridad de la propia Organización de las Naciones Unidas que no reconoce
conoce los resultados de los referéndums que se celebraron en las repúblicas de Donbass y en las provincias de Jersón y Zaporilla. Esto lo hemos comentado ya previamente, era evidente que Occidente no iba a aceptar este tipo de acciones, así como sucedió con Crimea. Lo único relevante es que se genera una tensión y una división que se sigue arrastrando, como lo que sucedió en Crimea, ya hemos comentado, durante años. Ahora, el texto del proyecto condenaba la organización de Rusia de los llamados referéndums ilegales en las regiones de Ucrania, dentro de las fronteras internacionales reconocidas. Ahora, además, el borrador termina calificando de ilegales las acciones de Rusia que no pueden constituir una base para cambiar el estatus de estas 4 regiones. En ese sentido, votaron a favor del proyecto 10 países, 4 estados se abstuvieron, entre ellos China y Brasil, lo cual empieza a llamar la atención con respecto a la línea de compromiso que tiene la administración brasileña en, por ejemplo, el grupo de los BRICS. Ahora, los autores del borrador hicieron un llamamiento a todos los países, organizaciones internacionales y estructuras especializadas para que no reconozcan el cambio de estatus de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. El texto también insta a Rusia a retirar inmediatamente sus fuerzas de Ucrania. Y sin embargo, aparentemente esto no sería lo único. Hemos comentado cómo Estados Unidos ha dicho que va a aplicar sanciones a quienes apoyen la adhesión de estos nuevos territorios a Rusia. Y claro, en ese sentido, entonces, aparentemente esta declaratoria que se hace mediante la Organización de las Naciones Unidas no sería lo único que va a hacer, como hemos comentado, la administración de Joe Biden. Ahora, esto no es todo. En pleno Consejo de Seguridad de Rusia, se dice que Estados Unidos sería el principal beneficiario del sabotaje al Nord Stream, lo cual para algunos sería coherente a la hora de señalar quién ha sido el responsable realmente de lo que ha pasado en el gasoducto. Y es que las explosiones en las tuberías en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 ante todo, a Estados Unidos terminan beneficiándolo, y esto es lo que ha declarado el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Y es que, según sus palabras, justo cuando esta situación se toma en cuenta, sucede cuando, por ejemplo, Estados Unidos y sobre todo Occidente ya habían lanzado una campaña para activar, en este caso, la búsqueda de los culpables. Sin embargo, es obvio que Estados Unidos es el principal beneficiario de esta situación, y tal vez hasta se podría conseguir una suerte de chivo expiatorio o alguien que se termine sacrificando para no echarle las culpas a la administración de Joe Biden y que el conflicto no vaya a mayores, o que al menos frente a la comunidad internacional no se termine criticando la imagen que intenta proyectar Estados Unidos. Esto es lo que se empieza a barajar ya desde la administración de Vladimir Putin. Y sin embargo, para muchos esto demuestra que existe una marcada tensión entre Estados Unidos y Rusia, y que la escalada ya no es solamente con Ucrania o con algunos países de Occidente dentro de la Unión Europea. Ahora, se dice que, por ejemplo, ya en 1983, cuando tuvo lugar una explosión de la tubería submarina del puerto Sandino en Nicaragua, se generó una situación semejante, y para algunos se está hablando de que no sería la primera vez en la historia que sucede algo así, en el cual no se exponen realmente a los que han terminado ejecutando este plan, y obviamente se debería tener cuidado con los que han sido beneficiados por esta situación en el Nord Stream. Ante este complicado escenario y siendo testigos de lo que está sucediendo en una ruptura más evidente y más fuerte en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, ¿qué opinas tú? ¿Esto podría ser una escalada en la tensión entre estos países, o seguirá utilizando el territorio ucraniano lastimosamente para llevar a cabo el conflicto que a día de hoy se sigue viviendo? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.